Ok, entonces el Rambam Maimónides dice que hay un mandamiento, un precepto positivo de construir una casa a Dios. ¿Cuál es el propósito de esta casa? Que esté lista para las ofrendas, para los korbanot, los sacrificios. Este precepto tiene dos aspectos. El primero es que sea una casa para Dios. Hay diferentes comentaristas, vamos a ver después quizás. Bueno, entonces, el primer aspecto de hacer una casa a Dios es que exista una casa para Él, para Dios. El segundo aspecto de la mitzvah del precepto es que esta casa sea un lugar que esté listo para servirlo a Dios. En otras palabras, que además de que la casa que esté lista, no solamente, hay dos partes del precepto. Por un lado, tiene que ser un lugar para Dios. Por otro lado, la parte del precepto no es suficiente que haya una casa, sino que la segunda parte del precepto es que esté listo para servirlo a Dios con sacrificios, con ofrendas. Si una persona le hace una casa para Dios, pero no está lista para hacer lo que él quiere hacer en ese momento, entonces no cumplimos con el precepto. De acuerdo al Rambam, a Maimónides, el primero de los dos componentes es el segundo. ¿Qué significa? Que tiene que haber una casa para Dios para que su presencia divina pueda reposarse sobre esa casa. Que en otras palabras, ¿de qué manera Dios reside sobre su casa? Solamente cuando nosotros lo podemos servir a Él de acuerdo a su voluntad. La presencia divina, Dios reside, se posa sobre su casa solamente cuando nosotros, así como desde el punto de vista espiritual, si vamos un poquito más en la explicación espiritual, es que así como cuando una persona, primero que no le gusta vivir en una casa que no sea de acuerdo a su gusto. La casa de una persona compra una casa en una ubicación específica y la casa es de acuerdo a gente que le gusta una casa así, a gente que le gusta una casa así, el modelo, los muebles, diferentes cosas. Solamente cuando la persona dice, bueno, yo vivo en esta casa, la que me gusta a mí, entonces ahí la persona está lista para vivir. ¿Qué significa que la persona vive? Que él se puede revelar toda su esencia ahí. Si la persona no tiene una casa, la persona no revela su esencia en el lugar, ¿sí? Entonces Dios es exactamente lo mismo. Cuando Dios reside en un lugar, primero la pregunta es, ¿cómo Dios puede residir en un lugar? Dios es infinito, ¿y cómo es que Dios va a residir en un lugar físico? Dios está infinitamente por encima de cualquier físico y de cualquier situación espiritual también. La contestación es justamente lo que es la ley judía, que Dios reside en un lugar donde Él está contento. ¿De qué manera Él está contento? Cuando nosotros cumplimos con su voluntad. Si nosotros cumplimos con su voluntad, es así como cuando nosotros elegimos la casa ideal, en la ubicación ideal, con los muebles ideales, estamos contentos. Dios está contento cuando nosotros cumplimos con su voluntad. Entonces la casa es específicamente hecha para que nosotros, el templo es para que nosotros podamos cumplir con su voluntad. Todos los sacrificios, todas las leyes que hay en el templo, ¿sí? De acuerdo al Rambam, de acuerdo al Ramban, Nachmanides, otra diferencia es el Rambam. Rambam es Maimónides, Ramban es Nachmanides, otra opinión diferente. Dice que el aspecto principal es que haya una casa para Dios, para que Él pueda gozar su presencia, para que nosotros también lo podamos servir ahí. Y esto lo celebramos, continúa el Rambam, dice Maimónides, diciendo que esto lo celebramos 3 veces por año. ¿Qué significa? Que además de traer sacrificios en general, hay muchísimos diferentes tipos de sacrificios. Cuando una persona comete un pecado, además de arrepentirse de no hacerlo nunca más, tiene que traer un sacrificio, un animal y sacrificarlo. Es un tipo de sacrificio. Cuando la persona, por ejemplo, hay una festividad judía, Pesaj, por ejemplo, hay que traer un sacrificio específico para Pesaj. Un Shabbat es otro, un día normal es otro sacrificio. Entonces, además de todos los sacrificios, nuestro servicio en el templo está
Primeramente en el hecho de que vamos al templo 3 veces por año. Dios nos dice que en cualquier lugar que estemos tenemos que ir al templo 3 veces por año. ¿Alguien sabe cuándo son esas 3 veces por año? El Pesach. Y Shavuot y Sukkot, ¿sí? Esas son las 3 festividades, ¿sí? Shalosh Regalim. Se llaman las 3 peregrinaciones porque la gente iba caminando, pero esas son 3 veces. Dios quiere que todo el pueblo de judíos se reúna. Dios quiere que haya unión. Una de las cosas principales en el judaísmo es la unidad y la unión del pueblo judío. Entonces Dios nos dice, parte de esta mitzvah es que Dios quiere vernos a todos juntos. En el momento donde hay más divinidad, quiere que esa divinidad es justamente por el hecho cuando estamos todos los judíos juntos. En la Gemara, el Talmud explica que la palabra 3 veces van a festejar, dice la Torah, Tajogu, Jogegim, también significa un corbán que se llama Hagiga. Por un lado tenemos que festejar, tenemos que celebrar, tenemos que comer y tenemos que traer el sacrificio, que esto que lo otro. Por otro lado hay un sacrificio específico, un sacrificio de las festividades que se llama Hagiga. Ok, entonces todo esto que estuvimos hablando de hacer una casa para Dios, para que vayamos, para hacer los sacrificios, ¿de dónde es? ¿Cuál es la fuente, el versículo? Todo precepto tiene que salir de un versículo de la Torá, de los 5 libros de Moisés. Todos los preceptos, los 613 preceptos que cumplimos, tienen su fuente en el Pentateuco, en los 5 libros de Moisés. ¿Cuál es el versículo del cual aprendemos que hay que hacer una casa a Dios? Dice claramente en la Parashat Terumá, y ellos me van a hacer para mí, dice Dios, un santuario. Hagan para mí un santuario, Basul Mikdash, hagan para mí van a hacer un santuario. Una opinión dice que este versículo, el Semag, Sefer Mitzvot Gadol, dice que este precepto de construir un Beit HaMikdash, una casa para Dios, no se deriva de este versículo, hagan para mí un santuario, se aprende de otro versículo. Como dice Hamakom Asher Yibhar Hashem, el lugar en el cual Dios va a elegir que esté su presencia. En su opinión, la opinión del Semag, el versículo Basul Mikdash, hagan para mí un santuario, ese no es un precepto, sino que es una afirmación con respecto al santuario portátil en el desierto, que los judíos hicieron un santuario para ir con Moisés. Sin embargo, la presencia divina estaba principalmente, el precepto no es en el santuario de Moisés, sino en el templo posterior que lo construyó por primera vez el rey Salomón. Rambam, el Maimónides, de todas maneras aprende, no está en desacuerdo con este Samag, y dice que no, que el precepto es del versículo esto, que hagan para mí un santuario. De esas palabras sale el precepto, tanto para el santuario de Moisés, para el primer santuario, el segundo santuario, el tercero que viene con Mashiach ahora. El Rambam, Maimónides lo dice claramente que esas son las palabras que... Por cuanto que es una mitzvah, es un precepto de estas palabras que dice, ellos me hicieron para mí un santuario, hagan para mí un santuario. Esto es concerniente a toda la historia y todos los tipos de santuarios. Por consiguiente, el Rambam especifica las diferentes categorías de santuario. Y la manera en cómo esta mitzvah, este precepto, se cumplió a través de cada uno. Comenzando con la primera y el primer Mikdash, el primer santuario, con respecto que la mitzvah fue dada cuando en los tiempos de Moisés, se dijo claramente, esto hagan para un santuario. Entonces, la descripción de la Torá del Mishkan, del santuario portátil en el desierto, son los planos para todos los otros santuarios que existieron en la historia y que van a existir. ¿Se entiende? Por cuanto que estamos hablando de acuerdo al Rambam Maimónides. Entonces, una vez más, de acuerdo a Maimónides, el precepto sale de estas palabras que dice Dios, hagan para mí un santuario. Y los judíos le hicieron para él un santuario. Esto se refiere originalmente al santuario, de acuerdo a todas las opiniones. Las opiniones se refiere al santuario portátil en el desierto de Moisés. Es un precepto en aquel entonces. Pero, de acuerdo al Rambam, también se refiere al resto de los santuarios. El primer santuario que lo hizo el rey Salomón, el segundo que lo hizo Ezra, y el tercero que lo va a hacer Mashiach también, ahora cuando venga, ¿sí? Y los santuarios siguen hasta el día de hoy.
No, esto se refiere a un santuario, es un edificio específico. En los tiempos del desierto deambuló en el desierto con nosotros 40 años. Después cuando entramos a la tierra de Israel, hubo diferente. Ahora el Rambam me va a hablar de eso, pero se refiere a una estructura solamente, no a toda la sinagoga. Estos son solamente santuarios donde Dios se puede. Es interesante, después podemos estudiar realmente una Gemara que dice qué ocurrió por si la presencia divina reposa sobre el templo en Jerusalén. ¿Qué pasó una vez que se destruyó el templo? ¿La presencia divina no está más? ¿O sigue estando? Sí. ¿Dónde? Para todas las... ¿Dentro? Para todas las naciones. Fuera. ¿Dónde está? No, yo leí que la presencia se iba a permanecer ahí siempre. Okay. Entonces hay mucho lo que hablar en el tema. Primero y principal, bueno, es un tema, una ramificación del tema, pero vamos a primero, después vamos a esto, después en otro. Si me hacen acordar, en otro momento lo vemos eso. Hay mucho. Por ejemplo, está lo que era la presencia y la nebuá, ¿cierto? Nebuá es otra cosa, es otro tema. La profecía es otro tema. Quizás es parecido, Dios se le revela a una persona, eso es verdad, pero eso es una profecía. Se puede comparar como Dios se revela en el templo, como Dios se revela, es una cierta revelación divina, pero es otra cosa. Ok, entonces el precepto que dice, de acuerdo, la primera vez que está el mandato en la Torah, Dios dice acá para mí un santuario, se refiere al Mishkan, al templo portátil en el desierto con Moisés. Sin embargo, este templo, por cuanto que Rambam Maimónides dice que no se refiere solamente al santuario portátil en el desierto, sino que se refiere a todos los futuros templos también, significa que la primera vez que se anunció este precepto, el templo, ese fue el principal, el templo de Moisés portátil, y ese templo sirve como los planos, el modelo para los futuros templos. Como vamos a ver, que la vez pasada que lo dijimos, la parte principal del templo es igual en todos los templos. Hay diferencias en ciertos detalles, en varios detalles, pero la estructura principal, el centro, es igual para todo, como vamos a ver ahora. Todo está basado en el santuario portátil del desierto. El Mishkan, el santuario portátil que Moisés Rabbeinu construyó, está descrito, lo dice claramente en la Torá, ¿sí? Pero esto era solamente temporario para aquel momento. Como está escrito, que dice la Torá, aquí en otro versículo dice, ustedes no llegan, Dios le habla al pueblo de Israel, que ustedes no llegaron hasta el lugar de menuja, descanso, hasta el lugar de descanso y hasta el lugar de la herencia. Significa que a pesar de que Dios se posó sobre el santuario en el portátil en el desierto, sin embargo otro versículo que dice que ustedes no llegaron todavía al donde yo me voy a posar 100%. Vamos a ver los comentarios, está lo que dicen acá. Hay dos preceptos que es una condición, es una precondición para hacer el santuario. Esto lo dice el Rambam Maimónides mismo. Primero tiene que haber, Rambam dice lo siguiente, Maimónides dice lo siguiente, que primero tiene que haber un rey. Y ese rey es un precepto de... Uno de los 603 preceptos es, así como tenemos que comer kasher, tenemos que cumplir Shabbat, tenemos que tener un rey. Así dice la Torá, ¿sí? Ese es un precepto. Segundo, otro precepto, además de tener un rey, ese rey, tenemos el precepto también de que el rey tiene que destruir a la simiente de Amalek, la nación más mala que hubo en toda la historia. Es un precepto en la Torá, tiene que destruir, tiene que aniquilarlo completamente. Hasidut explica, si vamos un poco más en profundidad, el propósito principal del Mikdash, del santuario, es que cada judío sea consciente de la presencia divina y que la persona llegue a tener el nivel más grande de temor a Dios, de amor y de temor a Dios. Eso se puede lograr solamente después de que tenemos un rey
que nosotros nos damos cuenta que necesitamos un líder, que ese líder obviamente que está por encima del resto de toda la gente. Ese líder nos tiene que indicar cómo llegar a ser conscientes de lo que es Dios. Nosotros por cuanto que Dios es infinito, entonces la gran mayoría de la gente somos todos limitados y no tenemos la capacidad suficiente como para poder ni siquiera empezar a hacer algo. Entonces por consiguiente Dios nos dice antes que nada, pónganse un rey. Hay cosas como elegirlo el rey, que esto que lo otro, tiene que ser un líder especial, tiene que ser un líder, una persona sabia, esto que lo otro, pero esa persona nos va a guiar cómo estar conscientes de lo que es la divinidad, lo que es Dios, y llegar a tener un sentimiento por Dios también. Después de eso, a pesar de que el rey nos muestra cómo lo que es Dios, nos enseña el camino a Dios, que esto que lo otro, la persona, hay enemigos que no nos dejan, que por más que ya tengamos un camino claro en cómo acercarnos a Dios, pero hay fuerzas que se oponen a eso. Entonces, por eso la fuerza más grande que se opone a Dios es esta nación que se llama Amalek, y por consiguiente al rey, que es la persona más poderosa, más sabia, y Dios le da una fuerza especial a él. El precepto es que él lo tiene que erradicar, tiene que hacer un ejército, lo tiene que erradicar, tiene que eliminar a este Amalek. Esto es por la razón por la cual Rambam Maimónides enfatiza y dice, sabemos que cada palabra que el Rambam usa es muy en detalle. Por eso el Rambam Maimónides enfatiza y dice el santuario que Moishe Rabbeinu hizo. Porque tenemos que, de acuerdo a la ley judía, si estamos estudiando las leyes del templo, ¿por qué es tan importante saber que Moishe Rabbeinu lo hizo el Mishkan? Si quiere de paso mencionar que hubo Mishkan, es un precepto también, pero ¿por qué tenemos que saber que Moishe Rabbeinu lo hizo? Entonces, Moishe Rabbeinu era un rey. Y antes de construir el Mishkan, el santuario, justamente la Torah dice que hubo una guerra con Amalek. Entonces tenemos Moishe Rabbeinu, estas dos cosas, estos tres pasos en que la Torah nos dice que tenemos que hacer: tener un rey, destruir la simiente de Amalek y construir el templo. Una viene de una de la otra. Entonces vemos en la historia que se ocurrió por la primera vez. Una vez que Dios nos entregó la Torah, Moishe Rabbeinu fue el rey. Después hubo una guerra que se acabó con Amalek. No la acabó completamente porque Dios le dijo, pero es otra cosa. Y después recién de eso hizo el Mishkan, el santuario. Por eso es que el Rambam tiene que mencionar como Moishe Rabbeinu. Moishe Rabbeinu era como un rey. Y esa es la manera justamente que Moishe Rabbeinu, gracias a él, los judíos lograron tener un sentimiento por eso, una conciencia divina. Eso se lo tenemos que agradecer a Moishe Rabbeinu, la generación aquel de Moishe Rabbeinu. Como sabemos, el Zohar dice que en cada generación hay un Moisés, hay una extensión de Moisés. No puede haber ni una sola generación que no tenga una extensión de Moisés. En cada generación de Moisés, una persona única en la generación, incomparable a cualquier otra persona. En cada generación, sí o sí, a juro, a la fuerza, tiene que haber uno, porque si no, la gente no puede acercarse. Y vemos durante toda la historia de la humanidad que en cada generación hay una persona la cual guía a esa generación y le hace obtener una cierta conciencia por lo divino. Si uno se fija, analiza la historia, es súper claro. El rey David en sus tiempos, el rey Salomón en sus tiempos, el Rambam en sus tiempos, el Bayón en sus tiempos. No hay una generación en la historia en la cual no hubo una persona la cual indicó el camino a seguir, cómo tenemos que acercar a Dios. En cada generación es interesante, una de las cosas tan interesantes que hay es vemos cómo en cada generación Dios, que es el creador de cada momento de toda la historia, pone a una persona específica para llevar a cabo el propósito específico de esa generación. En los tiempos de Moishe Rabbeinu era acabar con Egipto, sacarnos de Egipto y entregarnos la Torah y después llevarnos a la tierra de Israel. Construir el templo y que esto que lo otro, ¿sí? Hacer todas las dichas. Pero tú dices, en cada generación un Moisés, solo un Moisés, los otros son parecidos. No, es lo mismo. En cada generación hay una extensión de Moisés que así como Moisés cumplió su labor perfectamente en sus tiempos, así en la generación de Mordejai tuvo que hacer en la generación del rey David. En cada generación hay una persona idéntica a Moisés para esa generación, no para otra generación. Parecido a él. No, igual a Moisés en cada generación. Okay. En cada tiene el propósito que Dios es perfecto y Dios es el que
toma a una persona, un alma específica, muy sublime, muy poderosa, de las más poderosas que hay, las pone justamente una por generación para que él conduzca la historia de toda la humanidad. En cada generación vemos que hay una persona esa persona es la que logró encaminar toda esa generación, toda la historia. Okay. A pesar de todo esto, el Mishkan, el santuario portátil de Moisés, que era en el desierto, fue temporario, no fue eterno. Así como, interesante, así como su reinado también fue temporario. Moisés no tenía, sabemos después, Maimónides también, él dice que hay leyes de los reyes. Cómo tener un rey, cómo tiene que ser el rey. Moisés oficialmente no tenía, después vamos a ver más en otro momento, vamos a ver cómo la descendencia de Yehudá, y específicamente el rey David, ellos son los reyes. Moisés no era de la descendencia de Yehudá, Moisés era un leví, Moisés era un leví. Entonces cumplía la función de un rey, pero no era el rey oficial. Recién después, cuando se construyó el primer templo, ahí es que va a ser el rey David, el rey Salomón, ahí empieza la descendencia, dirá que son los reyes con mayúscula, lo podemos decir así. Y por consiguiente, la guerra de Amalek también fue incompleta. Por eso es que Dios le dice a Moisés que no acabe con Amalek. Porque solamente la mitzvah, el precepto de acabar con la descendencia de Amalek, le pertenece solamente a un rey. Por cuanto que Moisés no era un rey con todas las letras, funcionaba como rey, pero no era un rey como iba a ser después el rey Salomón, el rey David. Entonces por eso él no dejó a Amalek todavía, ¿sí? Ok, esa es la primera alajá, la primera ley de Rambam del templo. Segunda alajá, dice lo siguiente: una vez que el pueblo de Israel entró a la tierra de Israel, después de 40 años en el desierto, ¿sí? Entonces ahí construyeron el Mishkan del desierto en un lugar que se llamaba Gilgal. Dentro de Israel hay un lugar, una ciudad que se llama Gilgal, ahí lo construyeron. Es el primer lugar en el cual acamparon una vez que entraron, después que Yoshua conquistó la tierra de Israel. Yoshua es el líder de la generación después que Moisés fallece. Yoshua se transforma en el líder de aquella generación, lucha y conquista la tierra de Israel, y el primer donde estar se llama Gilgal. Ahí construimos el templo. El templo también no fue como portátil, exactamente, sí. Se quedaron ahí 14 años. En esos 14 años fueron 7 años de conquistar luchas para conquistar todas las naciones que había ahí, y otros 7 años, los 14, 7 años fueron la conquista, y otros 7 años fue la división de las tierras para cada tribu, para 12 tribus, ¿sí? Entonces, mientras estaban luchando, mientras estaban aporcionando la tierra de Israel para cada tribu, usaron el mismo templo de Moisés, con el que estaban 40 años en el desierto. Lo que pasa es que ahora ya no estaban más llevando el lugar, sino que estaban en el Gilgal, solamente en ese lugar, ¿sí? De ese Gilgal, después de 14 años, fueron a un lugar que se llama Shiloh, que ahí ya cambiaron y construyeron una estructura de piedra. El santuario en el desierto tenía madera. Como sabemos que Jacob vino, el tercer patriarca, antes de ir a Israel, antes de ir a Egipto, él trajo madera, específicamente sabiendo que en el futuro los judíos íbamos a salir de Egipto y íbamos a estar con visión profética. Sabía que él trajo madera de cedro, específico de acacia, de cedro, no sé cómo traduce, para construir el templo. Significa que el templo del desierto de Moisés estaba hecho de madera, ¿sí? Había oro, madera, había diferentes cosas. En contraposición de ahora, de cuando van al Mishkan Shiloh, al santuario de Shiloh, después de 14 años de tener ese fue construido por Yoshua, que él también funcionó como rey después de que falleció Moshe Rabbeinu. Interesante, Moshe Rabbeinu oficialmente nunca fue, ¿cómo se dice? En inglés se dice appointed. ¿Cómo se dice appointed? Designado. Nunca fue designado oficialmente como rey. Yoshua sí lo fue. Moshe Rabbeinu funcionó como un rey, pero oficialmente nunca tuvo la
el Designamiento. designamiento por rey, Yoshua sí lo tuvo. Ok, entonces en Shiloh fue después cuando Yoshua, después de los 14 años que estuvieron peleando y repartiendo la tierra, entonces fueron a Shiloh, ahí construyeron este Mishkan, este santuario de Shiloh, con piedras, ¿sí? A ese santuario de piedras lo cubrieron con pieles de animales del Mishkan sobre las paredes, ¿sí? En vez de un techo, le pusieron pieles de animales. A pesar de que era una estructura de piedras semipermanente, una permanente, porque no era un edificio como después vamos a ver, el rey Salomón lo hizo, pero no era una estructura semipermanente, no era 100% permanente. Y por consiguiente, Yoshua, a pesar de que lo habían designado como rey, no era un rey tampoco, como vamos a ver más adelante, que fue el rey David. Porque el rey específico, los reyes son específicamente, puede haber reyes de otro tipo, pero como el primer rey es lo que fue el rey Shaul, pero el rey, principalmente los reyes con todas las letras, 100% la definición, viene con David y la descendencia del rey David solamente. Yoshua no era tampoco de descendencia de Judá, de David, entonces por consiguiente lo decidieron como rey. Sin embargo, entonces el templo no era el templo total con techo de piedra solamente, ¿sí? Ese Mishkan, ese santuario de Shiloh que Yoshua hizo, estuvo por 369 años. 14 años el Gilgal, después 360, cuando entramos a Tierra de Israel, 14 años Gilgal, el Gilgal era el mismo que habíamos tenido en el desierto. Después vamos a Shiloh, en este lugar Shiloh está por 369 años, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de estar 369 años? Vamos a ver. La gente se tenía que acostumbrar tenían que pasar por todas estas, estar muy pero muy acostumbrados a los sacrificios, a hacer todas las cosas que después iban a hacer permanentemente en el templo que iba a construir el rey Salomón. El templo de Shiloh, el Rebbe explica que era una mezcla por cuanto era un puente entre el santuario portátil que Moisés hizo en el desierto y el templo final que iba a construir el rey Salomón. Por eso es que duró tanto, 369 años, y por eso es que fue hecho de piedras. El templo en el desierto fue hecho de vegetales de madera, ¿sí? Que no es una estructura tan vigente como la piedra. En contraposición del templo que hizo Yoshua después en el Mishkan de Shiloh, fue de piedra, por eso es que duró 369 años, muchísimo más, no solamente 40 o 14 años, sino que 369. Eso significa que tiene y eso está relacionado con el tema de que Yoshua fue designado como rey. Estos tres preceptos, designar un rey, aniquilar a Amalek y la construcción del templo, están unidas, son tres cosas que son tres pasos, ¿sí? Entonces Yoshua, por cuanto que fue designado como rey, no como Moisés, que todavía no fue, entonces por eso es que este templo está hecho ya de piedras y es mucho más duro, de 369 años, ¿sí? Pero después que el famoso Eli a Cohen murió, entonces ahí después de 369 años fue destruido este templo, ¿sí? Y ahí en su momento las tablas de la ley, el arca con las tablas de la ley fue capturado por los filisteos en ese momento, ¿sí? Después, entonces de esto, ¿qué pasa cuando destruyen esto? Hubo otro santuario en la ciudad de Nov. Y ese fue construido por un gran profeta que se llamaba Shmuel. Que Shmuel también fue hecho por se lo considera un rey, en ciertos aspectos fue como un rey. Por eso también se lo pone como construyó justamente el otro Mishkan, el santuario en la ciudad de Nov, ¿sí? Y después viene el Mishkan de la ciudad de Gibón, que ese fue construido por David, el rey David. El rey David fue la persona que, una de las almas de las más grandes de toda la historia de la humanidad. Por encima de todo, hubo muchos grandes
sabios y justos, pero David está entre los 5 más grandes, ¿sí? Entonces, el rey David, toda su vida, él se dio cuenta que la razón principal que Dios creó todo el mundo es para que nosotros cumplamos con su voluntad, y para poder cumplir su voluntad tenemos que tener el templo. Entonces el rey David fue el que mejor entendió y sintió este propósito. Por eso es que Dios lo elige a él específicamente para que el rey sea la persona más anulada a Dios, más compenetrada con Dios. Una anulación sublime, completa a Dios. Toda su vida él se considera que era nada, el rey David. Una de las mejores almas. Sí, señor, de toda la historia. Cuando el profeta Samuel muere, entonces este Mishkan, el templo el de Nob, fue destruido, y entonces llegaron a la ciudad de Gibón ahí a construir el templo ahí, que el rey David lo hace ahí. De Gibón llegaron a Jerusalén, en el cual construyeron una estructura eterna, ¿sí? Una vez que había un rey de la dinastía del rey David, entonces solamente ahí puede haber un edificio eterno, porque específicamente la dinastía davídica del rey David es la que trae divinidad y temor y amor a Dios en una manera completa. Esto está específicamente enfatizado con respecto al rey Moshiach. Así como el rey David lo hizo, el rey Moshiach también, que él va a traer a su plenitud en todas las cosas, así como el rey David. Solamente el rey David, vemos que hubo varios casos similares de un rey, pero no llegaron a una plenitud como el rey David. Recién el rey David es el primero en la historia que empieza a preparar todo el terreno para construir el templo, y casi lo construye, al final termina construyendo su hijo, pero el hijo también es el hijo del rey David. Entonces ellos son los que pueden hacer una estructura eterna para Dios. Y por eso es que Moshiach, que es un descendiente del rey David, del rey Salomón, es que Moshiach va a hacer lo mismo que hizo el rey David, pero en su plenitud más grande, más que el que hizo el rey David. Entonces, el tiempo que estuvieron los dos, en Nob y Gibón, fue 57 años, donde estuvieron los templos temporarios. Ahora comenzamos la halajá número 3. Dice: una vez que el Mikdash, el templo, fue construido en Jerusalén por el rey Salomón, todos los otros lugares se transformaron en prohibidos para construir una casa para Dios. Hasta que se construyó el templo que el rey Salomón construyó, empezó el papá, el rey David, después terminó la práctica, lo terminó construyendo el rey Salomón. Había diferentes lugares, estuvo el santuario portátil, se podían hacer sacrificios acá, sacrificios allá, diferentes lugares. Una vez que significa que Dios daba la oportunidad, la libertad, de en diferentes lugares poder hacer los sacrificios, cumplir con la voluntad de Él. Una vez que tenemos un rey con mayúsculas, tal cual como definido como Dios quiere, y Él construye la casa de Dios eterna, automáticamente todos los demás quedan sin poder sacrificar. Hasta hoy en día, y cuando venga Moshiach también, no se puede hacer ningún sacrificio en ningún otro lugar que no sea solamente el templo en Jerusalén. ¿Sí? Hay una excepción, pasaron ciertas cosas, pero con el profeta Eliyahu una vez pero bueno, eso es otra cosa. Era por el nombre de Dios, ¿no? O sea, cuando hizo la prueba esa. Sí. Me olvidé cuán erudito eres tú. Nada que ver. Una vez que el templo fue edificado en Jerusalén, todos los otros lugares quedaron prohibidos para edificar una casa para Dios y hacer ninguna ofrenda. La única ofrenda de sacrificios, de animalitos, lo que dice la Torá, es solamente en el templo de Jerusalén. No hay ninguna otra casa para Dios por todas las generaciones futuras que no sea solamente en Jerusalén, en el monte de Moriah, donde está ahora el Muro de los Lamentos, que todo el mundo conoce, como escrito... El Kotel, exactamente, el Kotel de la Maraví, sí señor. Así como está escrito, y David dijo: esta es la casa para Dios, y este es el altar para las ofrendas de Olá, las ofrendas quemadas, para quemarse de Israel. Y Dios dice: este es mi lugar de descanso
eternamente. Es decir, claramente. El Rebbe clarifica que el Rambam dice, una vez que el templo fue creado en Jerusalén, fue edificado en Jerusalén, y no dice una vez que el templo fue elegido. Una vez más, vemos el Rebbe hace hincapié en la exactitud de las palabras del Rambam, de Maimónides, porque el Rambam no dice una vez que el templo fue elegido, dice que fue edificado. Entonces el Rebbe explica de la siguiente manera, que en todas las leyes que vimos hasta ahora, estábamos discutiendo diferentes niveles del Mikdash, el templo temporario, cada una de ellas siendo una casa para Dios, la cual está estructurada de una manera como para traer sacrificios, a pesar de que hubo muchos niveles de la permanencia, el estatus permanente de esa casa. No era eterno como esta. La más permanente de todas fue el Mishkan Shiloh, que duró 369 años, ¿sí? Pero sin embargo eso, el único lugar elegido por Dios para un Beit HaMikdash, una casa, un santuario permanente, eterno, eso fue solamente en el monte Moría en Jerusalén. A pesar de esto, una vez que este edificio permanente fue construido, por cuanto que se construyó en Jerusalén, recién después que se construyó, recién ahí Dios lo eligió que esté completamente para que sea para Él. Por cuanto que ahí eligió la casa para Él. Después que todo ocurrió, ahí es que decimos solamente, ahí no es que no hay ninguna otra casa para todas las generaciones, sino solamente esta, nada más. Ahí no puede haber ninguna otra. Significa lo siguiente. Dios es como que estaba oliendo la cosa, de acuerdo a las acciones de los judíos. ¿Qué estábamos haciendo? Porque como vemos, por ejemplo, una de las cosas que ocurrió, antes que empezó el rey David y su linaje, su familia, a ser los reyes eternos, los judíos elegimos a otro rey, que verdaderamente no lo tenemos que haber elegido, el rey Saúl. Ese fue el primer rey de Israel, oficialmente el rey con todo ese rey, ¿sí? Sin embargo, buena persona. Sí, bueno, seguro, ¿por qué no? Seguro, era inteligente, era un tzadik, esto que lo otro. Sin embargo, la razón por la cual lo elegimos, ese rey no perduró. Dios lo terminó sacando a él, y recién después de él viene el rey David, y una vez que viene el rey David, ahí es que David, la única descendencia de él es que son los reyes. ¿Por qué? Porque la razón por la cual nosotros estuvimos pidiendo que haya un rey, no fue porque Dios nos encomendó que tengamos un rey. La razón por la cual viene el rey Saúl es porque nosotros le tuvimos envidia al resto de las naciones. En vez de vernos lo que Dios nos estaba pidiendo, es un mandato claro en la Torá, vas a poner sobre ti un rey, eso no lo vimos en absoluto. Empezamos a tener envidia de cómo mira estas naciones tan poderosas, tiene un rey acá, un rey allá, que esto y el otro, y solamente por envidia es que le pedimos al profeta Shmuel que nos dé un rey, por favor. Entonces a Dios no le gustó mucho eso. Pero Dios, como siempre nos dio de Dios, lo que nosotros elijamos, nos dio un rey. Después se vio claramente como el rey Saúl, a pesar de que era bueno que esto que el otro, se equivocó, metió la pata, ¿sí? Entonces no fue lo mejor, al final Dios le dice que acabe con Amalek, y al final Shaul no lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque se le mentió la idea, las razones del raciocinio. El rey David es una persona, y toda la descendencia del rey David es una persona, como dijimos, que está tan anulada a Dios, que pone su raciocinio, su lógica, su sentimiento todo de lado para cumplir la voluntad de Dios. Eso Shaul no lo tenía. Entonces por eso la sacan, ¿sí? Entonces, una vez que solamente el rey David empieza a construir, Dios ve que los judíos estamos haciendo exactamente lo que Él quiere. Entonces ahí es que Dios dice, bueno, entonces una vez recién que después que construimos, que es construida la casa de Dios con el rey Salomón, ahí Dios elige que esa es mi casa eternamente, no antes. Por eso que el Rambam no usa las palabras fue la casa elegida, sino que fue construida. ¿Por qué? Porque recién fue elegida por Dios, recién después que fue construida. ¿Se entiende? ¿Sí? Incluso después que el templo duró 410 años hasta que lo destruyó el rey de Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, el emperador babilónico, siguió siendo la casa elegida por Dios.
No es que después que se destruyó el templo Dios cambió de opinión y dice, bueno, ahora vamos a volver a tener otras ofrendas en cualquier lugar. Siguió de ahí en más, Dios dice eternamente, una vez que yo vi el comportamiento del rey David y del rey Salomón, es solamente este lugar con los descendientes del rey David y nadie más, ningún otro lugar. ¿Sí? Este es también el significado de lo que significa, si nos fijamos, el Rambam Maimónides, el título de que él pone a las leyes del templo lo llama Ilhot Beit HaBechira, las leyes de la casa elegida. Es un término bastante peculiar, porque en todos los lugares de la Torá no dice esta es la casa elegida, te lo llama el Beit HaMikdash. Porque le pone como título, el Rambam dice, estas son las leyes de la casa elegida. Tenés que ver que es la casa del santuario, el templo, el santuario, ¿sí? Es más, la pregunta es que incluso el Rambam mismo usa la palabra Mikdash, no usa Beit HaBechira. El título de las leyes lo pone como Beit HaBechira, la casa elegida. Pero constantemente en el transcurso de sus explicaciones usa la palabra Mikdash, santuario, ¿sí? Y el versículo mismo dice, ¿cómo dice? Se refiere a Dios. Dios dice, hagan para mí un santuario, no dicen una casa elegida, ¿sí? Entonces, la mitzvah general es eternamente para todas las generaciones, es hacerle un santuario a Dios. Biasul Mikdash. Empero, el santuario la casa del santuario para Dios es única. ¿Cuál es la peculiaridad? Que fue lo elegido de Dios. Entonces, para que nosotros entendamos mejor, el Rambam, como dijimos, es un libro de leyes. Las leyes nos tienen que dar a explicar cómo cumplir cada precepto. Entonces, por eso el Rambam Maimónides nos dice, titula sus leyes como la casa elegida de Dios. El precepto es ser un santuario para el cual podamos hacer los sacrificios. Pero el título, para entender un poquito mejor qué es este tipo de santuario, el título de las leyes es la casa elegida. Dios eligió esto. Una vez que se construyó el primer templo por el rey Salomón, ahí fue la casa elegida por Israel. ¿Qué significa? Si vamos, creo que lo dijimos la vez pasada, así como el pueblo de Israel somos llamados el pueblo elegido. ¿Sí? Una cosa es que el judío cumpla lo que tenga que cumplir o que no lo cumpla, pero somos el pueblo elegido. Cuando es que un judío no cumpla nada, Dios por ahí va, sigue siendo el pueblo elegido. Cuando Dios elige algo, eso es lo principal. Entonces esta casa es la casa elegida por Dios. Ok, entonces la estructura elegida, construida por el rey Salomón, ya está ilustrada, explicada en el libro de los Reyes, Melahim, y también hay estructura del edificio que se va a construir en el futuro por Mashiach, ¿sí? A pesar de que fue escrito en Yehezkel, el profeta Ezequiel, no está explicada explícitamente cómo va a ser la estructura venidera cuando venga Mashiach. Hay una parte que no sabemos, hay varios versículos que explican, pero nadie entiende bien exactamente cómo va a ser la estructura. En contraposición del primero y el segundo, eso sí lo sabemos. Significa que la gente que vio en el segundo templo, el segundo templo fue construido en los tiempos de Ezra es el líder de la generación, ellos lo construyeron el segundo templo de acuerdo a la estructura del primer templo, el rey Salomón, ¿sí? Eso, como sabemos, es que el primer templo dura 410 años, es destruido por los Nebuchadnezzar, el emperador babilónico. Los judíos somos exiliados a Babilonia por 70 años, y después de 70 años construimos el segundo templo. ¿Sí? El segundo templo construido por Ezra en Nehemia es construido basado obviamente en el templo del rey Salomón. ¿Sí? Pero qué manera de tener años de exilio de los judíos. Pero el segundo templo no fue hecho una réplica exacta del primer templo del rey Salomón. Una de las razones, hay diferentes razones de esto, una de las razones básicas de esto es que acordémonos que el rey Salomón fue la persona más rica de toda la historia de la humanidad, ¿sí? Segundo, además de la persona más rica, fue el reinado más poderoso de toda la historia también. No hubo ningún otro reinado en la historia, en el mundo, tan poderoso como el rey Salomón. Y nunca trabajó. Sabiduría. Ese tiene que ser un comentario de un chileno, eso solamente, pero bueno.
Ok, entonces los chilenos son vagos, ¿no? ¿Ah? ¿Los chilenos son vagos o no? Más que ustedes. Sí, ok, es debatible. Acepto que hay un debate al respecto. Pero, okay. I love you too. Ok, entonces, ¿por qué no se lo construyeron exacto? Una de las razones por qué no lo construyeron exacto, el segundo templo, una réplica exacta del primer templo, primero porque no tenían la habilidad, ni la habilidad económica, ni el poder. La primera vez cuando el rey Salomón construyó el primer templo, tenía todas las habilidades, capacidades económicas, espirituales y todo, y era por la persona más sabia de toda la historia. Entonces no podía, además una persona también ser el hijo del rey David, ser tan compenetrado, anulado a Dios, entonces tenía todas para conseguir lo mejor de lo mejor. El segundo, ya estábamos en exilio por el imperio persa en aquel entonces, el rey Darío, entonces teníamos que pedir permiso a todos, a duras penas pudimos cumplir, fue una estructura linda, que esto que lo otro, pero no fue. Después fue remodelado el segundo templo, dice que fue una estructura mucho mejor, mucho más bonita, pero tampoco fue tanto como el primero. La Gemara nos dice que cuando los judíos fueron desde Babilonia a volver a Israel, a Jerusalén, el templo que habían construido debería haber sido el tercer templo con Mashiach. Pero por cuanto que eran un poquito pecadores los judíos en aquel entonces, Dios no hizo que ese sea el tercer templo y que venga Mashiach en aquel entonces. Sabemos que en cada género, muchas veces Mashiach estuvo a punto de venir en la historia. Desde el comienzo, desde Adán y Java. Si Adán no hubiese comido del fruto, Mashiach hubiese venido en aquel entonces. Si Esav, el hermano malvado de Jacob, lo abraza y se le cayeron 2 lágrimas, una opinión dice que se arrepintió verdaderamente de querer matarlo, y si se le hubiese caído una tercera lágrima, dice que Mashiach hubiese venido aquel entonces. Durante toda la historia de la humanidad hubo momentos en los cuales Dios dijo, bueno, tengo ganas de que venga Mashiach. Pero hubo ciertas cositas, pecados grandes, pequeños, medianos, que por eso Dios no. Lo mismo ocurre acá. Eso se llama un judío económico, contaban hasta las lágrimas. El segundo templo hubiese sido un momento justamente para que construyan el tercer templo. Entonces por eso fue construido una parte como el templo del rey Salomón, pero otra parte como lo que está haciendo en las profecías de Yehezkel, que tiene que ver con el tercer templo. ¿Sí? Hoy hay varias razones. Entonces, el Rebbe explica que la grandeza del tercer templo cuando venga Mashiach tiene que ver con la teshuvá, tiene que ver con el arrepentimiento, el volver a Dios. Que eso ya existió en el segundo templo. Por eso es que en el segundo templo ya lo construyeron un poquito como el templo del rey Salomón, como el primero, pero otro poco como va a ser el tercero. ¿Por qué? Porque una de las cosas principales que va a tener cuando venga Mashiach, como dice claramente el Rambam lo traen también, la Gemara dice que Mashiach va a venir después que los judíos volvamos a Dios. Es una profecía que se está cumpliendo ahora en los últimos 70 años, que los judíos de todo el mundo estamos volviendo a Dios como nunca antes en la historia. Entonces, eso es lo que va a hacer. Entonces, el tercer templo está basado en el arrepentimiento, en la teshuvá de los judíos. Entonces, este elemento de teshuvá ya estaba en los tiempos de Ezra, cuando construyeron el segundo templo. ¿Por qué? ¿Cómo vemos eso? Porque vemos que Ezra, cuando se destruye el primer templo, todos los judíos son exiliados a Babilonia. No todos, pero una gran cantidad fueron exiliados a Babilonia. ¿Sí? Nos quedamos ahí 70 años. Los judíos, lamentablemente, en esos 70 años no es que nos arrepentimos completamente. De hecho, hubo muchísima asimilación. Los judíos se casaron con gente no judía, lamentablemente. Y eso en aquel entonces no era un pecado como hoy en día. Hoy en día, la gente del pueblo de Israel, no hay una conciencia judía la cual se lo pueda culpar al judío. Hoy en día está todo diluido. Entonces la gente no se da cuenta de nada. El bien, el mal, todo es... En aquel entonces sí existe una conciencia judía. A pesar de que existe una conciencia judía, la gente pecó y se casó con gente no judía. Es un tremendo pecado. Si uno se pone a pensar, era tremendo eso. Y a pesar de toda esta bajeza espiritual, ¿qué logró hacer Ezra? Ezra construyó el segundo templo, justamente les hizo hacer teshuvá. Le hizo hacer que estas personas que estaban casadas con gente no judía dejaran a sus familias no judías en Babilonia y se vengan a
a Israel a construir el segundo templo. Y lo logró. En otras palabras, el segundo templo está construido por el arrepentimiento de esta gente. Significa que esto es exactamente lo que va a pasar, o muy similar a lo que va a pasar ahora cuando venga Moshiach. Moshiach viene, la redención viene ahora con Moshiach basado en nuestra teshuvah, en nuestro arrepentimiento, en nuestro retorno a Dios. En aquel entonces el elemento de teshuvah ya también estaba. Por consiguiente, el segundo templo fue hecho un poquito como el templo cuando venga Digo Moshiach. que el arrepentimiento va de la mano con el perdón.